Pues buenas noches. Vamos a dar inicio con el webinar de hoy. Yo soy Lizardo González, soy tanatólogo y a través de Espacio Tanatología, esta página en Facebook que tenemos, les hicimos la cordial invitación. Les damos, por supuesto, la bienvenida a este webinar que lleva por nombre Cómo dar las malas noticias en tiempos de COVID. En unos minutos presentaré a nuestra invitada del día de hoy. Primero que nada, déjenme decirles algunas palabras. ¿Quién de nosotros no ha recibido pues una mala noticia de que perdimos la inscripción al curso, o el vuelo, o las llaves, o la película que íbamos a ver, que llegamos al cine y ya no pudimos encontrarla? Bueno, seguramente a todos nos ha sucedido, pero ¿qué pasa cuando hay que dar una mala noticia a esa persona que tiene o que se ha detectado un cáncer en su cuerpo y que le queda poca vida? O incluso en esta etapa que estamos viviendo de la pandemia, en la cual, por cierto, van más de 248,000 personas que han fallecido, y cómo darle esa mala noticia del fallecimiento de su ser querido a una persona. Por supuesto, se necesitan muchas habilidades y para eso nuestra invitada el día de hoy lo abordará en toda la amplitud. ¿Les parece que voy a permitirme presentar a la maestra Rosa Isela Valencia Neri, que es nuestra invitada del día de hoy? Y vamos a dejar las preguntas en el chat, ¿les parece? Para que ella pueda dar su presentación. Y entonces yo, al final de la presentación, si la maestra no tiene inconveniente, yo leeré desde luego las preguntas para que ella las vaya contestando. Les pido mantener sus micrófonos apagados. Como ustedes se dan cuenta, se está grabando esta sesión con fines didácticos para que más personas puedan más adelante ver la presentación de la maestra Rosa Isela Valencia Neri. Y pues bueno, voy a leer brevemente unas líneas de su síntesis curricular, que además es muy amplia, pero bueno, sacamos lo más importante para que el día de hoy ustedes conozcan que es una profesional de excelencia la que está el día de hoy con nosotros. Bueno, ella es licenciada en Trabajo Social por la Escuela de Trabajo Social de Tampico, es maestra en tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, tiene 2 diplomados, uno en terapia familiar sistémica del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, y otro diplomado en gerencias y los sistemas de salud en la FES Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de ser miembro activo del Colegio Internacional de Tanatología, en el cual los dos pertenecemos también, y en su amplia experiencia laboral, voy a permitirme decir que ya tiene más de 24 años, si no estoy mal me corrige, si estoy mal me corrige, maestra, 24 años trabajando para el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, y bueno, con funciones de asistencia y docencia hasta el día de hoy. Es coautora del programa de atención tanatológica individualizada para pacientes psiquiátricos que han perdido o que han tenido la pérdida por muerte de una persona significativa en el mismo instituto. Déjenme poner en silencio a Alma Siria. Es coautora del programa de atención tanatológica individualizada para pacientes psiquiátricos y autora del programa de atención grupal para padres sobrevivientes por la muerte de un hijo por suicidio. Ha participado como ponente en diferentes foros, asociaciones, centros, hospitales, institutos, universidades. Su amplia experiencia, por supuesto, inaugura estos webinars que vamos a empezar cada jueves, así es que pues les vamos a mantener informados en las redes sociales. Y además de esta educación continua que ha tenido en su formación tanatológica, pues ha tomado algunos diplomados, por ejemplo, el Palliative Medicine International Workshop, que lo da la Universidad Nacional Autónoma de México, con cuidados paliativos, la comunicación empática de malas noticias en el contexto del COVID-19, y bueno, pues ha cursado varios cursos de capacitación y diplomados. Déjenme, le voy a pedir en unos instantes que tome la palabra y desde luego nos va a compartir también su presentación, pero ella tiene una publicación que es un libro que se llama Enfermedades Neurológicas y Psiquiatras y sus determinantes sociales, experiencias de trabajo social en el campo de la investigación e intervención colaborativa. Es muy importante el día de hoy escucharla porque estamos en un
inmersos en un contexto en el cual estas malas noticias probablemente las podamos recibir o ya las hayamos recibido. Así es que le doy la cordial bienvenida a la maestra Rosa Isela Valencia Neri y por favor, adelante, maestra. Pues muchísimas gracias por la invitación, por ser la madrina. Qué presión tan fuerte, pero espero que estos momentitos sean para compartir conocimientos, ¿no? Que sea grato para todos nosotros. Voy a tratar de hacer y de transmitir la información de manera más sencilla y que sea esto cálido, ¿no? Que podamos, que me hablen, ¿no? En lo que están de acuerdo, en lo que no. Si hay alguna duda, desde luego que estoy abierta a cualquier comentario. No sé si ya empiezo. Por favor, sí, adelante, ¿va a compartir una presentación? Sí. Bien, lo puede hacer sin problema. ¿Ya está ahí? ¿Ya la ven todos? Así es. Ok. Bueno, pues es frecuente que médicos, pacientes y familiares se introduzcan en proporcionar una mala noticia mediante una conversación en la que se tiene que informar sobre lo sombrío del diagnóstico o de la ausencia de tratamientos curativos por el proceso que sufre el paciente. La experiencia, por la propia naturaleza de la conversación, puede resultar desagradable y estresante tanto para el profesional de la salud como para el paciente y su familia. Pero si además somos poco hábiles en informar las malas noticias, se puede generar un sufrimiento mayor. Pero ¿a qué me refiero, no? Hay que definir qué son las malas noticias. Pues son todas aquellas que drástica y negativamente alteran la propia perspectiva del paciente, sus familiares en relación con su futuro, las noticias, ¿no? Que es en la fase terminal, cuando hay la ausencia de tratamientos curativos, diagnósticos menos severos como enfermedades crónicas, pérdida de funcionalidad, el diagnóstico en un momento inoportuno y la notificación de la muerte. Quisiera retomar esto de los diagnósticos menos severos y es como abríamos con Lizardo la ponencia del día de hoy, ¿no? Esto tiene que ser o se relaciona con noticias, por ejemplo, de una intervención quirúrgica justo una semana antes, por ejemplo, de iniciar un empleo, ¿no? O la fractura de un tobillo antes de realizar un viaje en el que llevábamos muchísimo tiempo planeando. ¿Sí? Entonces son 3 momentos en los que se habla de malas noticias. Hablamos que tiene componentes objetivos y subjetivos. ¿A qué me refiero con esto? El objetivo tiene que ver con la severidad de la mala noticia a la que hacemos referencia cuando informamos de una enfermedad grave. El subjetivo definitivamente tiene que ver con el paciente, entre las expectativas que tenía antes de recibir la noticia y las expectativas que se le proporciona en el momento que compartimos una mala noticia. ¿Por qué decimos que tiene que ver directamente con el paciente? Hay algunos factores, por mencionar como los más importantes, de acuerdo a mi experiencia clínica. Tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, si este evento es súbito o esperado, la etapa de la vida en la que se encuentra, el contexto social. No es lo mismo hablar con un paciente que vive en una zona urbana o rural, las obligaciones personales y familiares, a esto me refiero que no es lo mismo dar un diagnóstico a un niño, un adolescente o a un adulto mayor que es el proveedor principal. Las creencias que se tiene sobre la salud, la enfermedad y desde luego la muerte y los antecedentes previos que se tienen de la enfermedad. Revisando un poquito de bibliografía para la presentación del día de hoy, me encontré con esto. Esta información de este ciclista
¿no? De talla internacional, estadounidense, a quien se le diagnosticó un cáncer testicular. Y se le diagnostica el 2 de octubre y él hace este comentario: el 2 de octubre de 1996 salí de mi casa siendo una persona y cuando volví era otra diferente. Tan solo esta frase nos da una idea de cómo se puede desestructurar mi personalidad. Siempre va a haber un antes y un después cuando yo recibo una mala noticia. Entonces aquí nos podemos dar cuenta cómo va a impactar mi vida, ¿sí? Y obviamente la expectativa que tengo. Bueno, hay que hacer un poquito de historia, nada más hay que regresarnos unos poquitos años, ¿no? Y hay que hablar de Hipócrates. Entonces, Hipócrates, ¿qué decía? Nos invitaba a ocultar al paciente lo que se podía cuando se le estuviera atendiendo. Era darle las órdenes necesarias con alegría y serenidad. No revelarle al paciente nada relativo al estado presente o futuro de su enfermedad. Pues muchos pacientes, al saber lo que les va a suceder, han pasado a estar peor. Lo que ocurre en las últimas décadas y en consonancia con los valores sociales imperantes, el modelo paternalista de atención a los pacientes está siendo reemplazado por otros modelos que priman más la autonomía del paciente y su derecho a la información. Y con esto, ¿no? Quiero comentarles que es muy importante hablar sobre el diagnóstico del enfermo. Y quise traer como 2 ejemplos aterrizados para esta ponencia, desde luego, que se desprenden de los derechos generales que tenemos todos los pacientes. Y retomé estos dos ejemplos, ¿no? Sobre los derechos del paciente terminal y de los derechos del paciente con cáncer, ¿sí? Es que si nosotros ocultamos el diagnóstico o un diagnóstico terminal, pues estamos invalidando que el paciente tiene el derecho de obtener una respuesta honesta, cualquiera que sea la pregunta sobre su diagnóstico. No puede ser engañado y debe recibir ayuda de su familia y para su familia en la aceptación de su muerte. En el caso de los derechos de paciente con cáncer, pues también impacta en que el paciente tiene derecho a contar con una segunda opinión, ¿sí? A participar en una forma activa sobre sus decisiones en cuanto a su tratamiento y que tiene que contar con el apoyo sociopsicológico para el paciente y para los suyos durante su tratamiento. Y también invalidamos como esta posibilidad de que el paciente terminal pueda participar en que si decide se prolongue o no esta cuestión de su enfermedad o su sufrimiento en la fase terminal. Yo sí considero que si el enfermo y la familia conocen el diagnóstico y el pronóstico de su enfermedad, pueden compartir el sufrimiento y establecer actividades mucho más significativas que den sentido al periodo final de su vida. La realidad es que cuando no informamos un diagnóstico, el paciente de alguna o de otra forma lo sabe. Lo desagradable es que llega a la muerte en un estado de angustia y de soledad. Lo cierto es que hoy en día, solo en muy, muy raras ocasiones sería éticamente admisible ocultar una mala noticia. Definitivamente tenemos que considerar que el área médica y paramédica tiene un doble reto. Y este reto es que se tiene que individualizar la manera de dar las malas noticias y el contenido de la información, de acuerdo a las necesidades y los deseos de cada paciente. A pesar de que podemos darle una mala noticia, la verdad es que la experiencia clínica nos dice que todos los pacientes tienden a aferrarse al final de la vida, quieren seguir viviendo. Todo ser humano creo que posee la capacidad para adaptarse y encontrar un sentido en las situaciones y experiencias traumáticas de la vida. No porque demos una mala noticia tenemos que quitar la esperanza. Esto no tiene nada que ver, ¿no? La esperanza es vista predominantemente como algo positivo, algo que debe ser nutrido, fomentado y mantenido en el tiempo en el que el paciente está en tratamiento. Si nosotros trabajamos con la esperanza, si no la quitamos,
¿sí? Vamos a impactar en 3 áreas que son muy importantes. Sobre la calidad de vida, la aceptación y la adaptación de la etapa terminal. Entonces, el hablar de una mala noticia no tiene nada que ver con la esperanza. Siempre hay algo que ofrecer. Entonces decimos que la esperanza es desear esperar y mirar hacia adelante y se caracteriza por ser una expectativa incierta que ayuda a los individuos a trascender la situación presente. Aterrizado para nuestra presentación, pues sería la enfermedad terminal. Entonces, la información que voy a proporcionar va a ser o tiene que ser clara y honesta desde el diagnóstico, el pronóstico y las opciones del tratamiento. Desde luego que me van a dar la oportunidad al paciente de tomar las decisiones sobre su asistencia más acorde con sus valores y sus objetivos personales. ¿Por qué? Porque va a solucionar otros asuntos de índole laboral y familiar y va a compartir el sufrimiento de forma más significativa. Y como lo vemos en la imagen, si nosotros hablamos con anticipación, tan solo un hecho es el hacer un testamento. Desde luego que hay que normalizar, eso es algo muy importante. Hay que normalizar los sentimientos y emociones que se generan tanto para el paciente y la familia. Y van a presentar llanto, enojo, shock, respuestas de duelo, incredulidad, miedo, reclamos, comportamiento violento hacia su persona, hacia los demás, incluyendo al personal médico y paramédico, sensaciones de pérdida, de control y crisis. Entonces, todo esto puede presentar el paciente. No sabemos en qué momento porque hay que recordar que los procesos de duelo igual son muy personales. Entonces, vamos a hablar de la forma, ¿sí? Lo que importa es que seamos muy honestos con el paciente, muy atentos, que le permitamos hacer las preguntas necesarias y que le proporcionemos un diagnóstico claro y concreto que pueda entender en un lenguaje completamente transparente, ¿sí? La forma es lo que nos trae a esta sesión. Apenas vamos a empezar. Lo anterior nada más fue como la introducción. Entonces, la forma va a determinar la percepción que tiene el paciente de su enfermedad y desde luego la relación médico-paciente. Hay que prepararnos y la preparación va desde que tiene que ser un lugar privado, ¿no? Es importante que uno se presente, que describa el papel que tuvo con el paciente a lo largo de todo su tratamiento. Mirar los ojos es indispensable para quienes reciben la noticia y también apoyarnos, ¿por qué no?, en nuestro propio equipo interdisciplinario, porque cada quien desde su área va a brindar el apoyo si así lo requiere la familia cuando recibe esta mala noticia. También hablamos de una actitud que debe de ser muy cálida, respetuosa, humana y empática ante las personas que reciben la mala noticia. En el caso de la familia, va a expresar sus propias necesidades, sus miedos, sus inseguridades respecto a la evolución de los cuidados, las posibilidades del tratamiento. Y en definitiva, si consideramos a la familia, estamos brindando apoyo indirectamente al paciente. Algunas cosas que preparé para como ir aterrizando, que esto no sea como mucha teoría, es que tenemos que tener muy en cuenta el cómo se llama el paciente, su nombre completo, el familiar, qué nivel educativo tiene el familiar, qué relación tiene con el paciente, cómo se llevan, porque no siempre por ser los familiares directos son quienes quieren recibir la noticia, ¿no? O los más significativos para la vida del paciente. ¿Qué le ha dicho hasta ahora el paciente? ¿Qué entiende de lo que le ha dicho? Y desde luego, si a quien vamos a darle la mala noticia padece una enfermedad, porque esta se puede hacer presente. Si tenemos a un familiar con problemas de hipertensión y nosotros no lo sabemos y damos una mala noticia, en lugar de tener un paciente, pues vamos a tener 2 en el momento en que damos una mala noticia. Y también es qué es lo que ha escuchado, qué sabe, porque nosotros ya es de nuestro conocimiento que todos utilizamos el San Google y entonces googleamos
y a veces la información no es la más adecuada. Entonces también, ¿qué sabes sobre estos diagnósticos? Vamos a utilizar un mínimo de términos técnicos, hay que hacer un reencuentro de los procedimientos que se realizaron, pero poniendo principal énfasis en aquellas acciones que ayudaron a disminuir el sufrimiento del paciente. Desde luego que tenemos que tener tiempo para resolver dudas e inquietudes del familiar. Pero, ¿qué hacemos, no? Yo creo que para dar las malas noticias sí tenemos que tener una información bastante aterrizada. Y gracias a este doctor Baile, ¿no? Él recopiló todo lo publicado desde 1985 y afortunadamente nos hizo un protocolo de 6 pasos que guían la forma en la que nosotros vamos a dar las malas noticias. Por su traducción al español, pues tenemos que, vamos a ajustar la entrevista, hay que hacer una percepción del paciente, una invitación, un conocimiento, emociones y respuesta hepática, y hay que sintetizar o hay que sumar. Pero bueno, lo vamos a ir desglosando poco a poco. Cuando hablamos de preparar el entorno, es que las malas noticias deben de darse en un lugar privado, de forma en que esté presente el paciente, el familiar, o bien las personas allegadas o las más significativas y los miembros del equipo médico. Lo mejor, y desde mi experiencia clínica, es que estén sentados de manera circular para tener una mejor visibilidad de todas las personas. Que se establezca, como ya dijimos, un adecuado contacto ocular con el paciente y con todos los que integran esa sesión, ¿no? Se puede establecer un contacto físico, aguas con esto, solamente si ellos lo permiten, y es como palmarle, ¿no? Tocarle el hombro, tomarle de la mano, porque hay que recordar lo que yo hice énfasis, que pueden estar enojados, y entonces si yo irrumpo en su cuerpo, en algo que es muy personal, puedo también tener, pues, como respuesta alguna agresión física. Entonces hay que tener cuidado con esto. En relación a la percepción del paciente, es que si valoramos los conocimientos previos que tiene el paciente, tendremos una oportunidad de corregir lo que está mal en lo que él entiende sobre el padecimiento. Y también vamos a aterrizar que la información va a ser acorde a lo que él sabe, a su nivel escolar. Y esto va a generar una mayor comprensión del padecimiento. Podremos personalizar la información, con lo que conseguiremos pues una mayor eficacia. ¿Qué quieres saber? Pues aquí se trata de averiguar hasta dónde quiere saber el paciente. No todo el mundo quiere conocer con detalle lo que pasa cuando se espera un diagnóstico realmente malo. Cada persona tiene su propio ritmo para recibir y aceptar la información. Incluso muchos utilizan la negación como un mecanismo de adaptación y no quieren saber más. Algo en lo que podemos utilizar es preguntarle, ¿le gustaría conocer a detalle lo relacionado al padecimiento o solo hablar de los aspectos del tratamiento? Eso nos puede ayudar. Otra pregunta podría ser, ¿no? Si la enfermedad fuese mucho más grave en el transcurso del tiempo, ¿cómo le gustaría que manejáramos la información? ¿Qué le interesaría que le dijéramos? ¿Sí? Solo como algunas sugerencias o estrategias. Compartir la comunicación o compartiendo la información, perdón, que los pacientes necesitan tener la información necesaria para tomar sus propias decisiones. Esto de forma en que se pueda entender. Es decir, hacer un esfuerzo para transmitir la información a un nivel de comprensión que tenga el paciente. En el caso de responder adecuadamente a los sentimientos del paciente y los familiares, pues tendría que ver con la empatía, pero ya todo el mundo habla de la empatía, ¿no? Y aquí quiero hacer como un pequeño paréntesis que me resulta como importante, porque cuando alguien me dice, valida las emociones, sé empático, pues yo digo, pues sí, ¿no? Y esto porque lo he aprendido en la práctica clínica, ¿no? Ya un poquito de años. Pero pues, ¿cómo se come esto? Entonces yo sí quise ponerles esta información que lo podemos ver en Prados, ¿no? ¿Cómo le ayudo a que exprese sus emociones? ¿Y cómo las voy a entender yo como profesional de la salud?
Entonces también tenemos un protocolo. Como ya se dieron cuenta, me encantan los protocolos, ¿no? Pero es identificar la emoción. Esto es siempre preguntar, no hay que interpretar con un paciente. Si tengo dudas, pregunto y pregunto hasta que me quede claro. Entonces ¿cuál es el sentimiento que en este momento le invade? ¿Qué es, por ilógico que resulte mi pregunta, qué es lo que siente en este momento? ¿Sí? Etiquetar la emoción. Es como yo le digo, ponerle nombre y apellido a lo que me está diciendo el paciente. Entiendo que se siente molesto, está confirmando, ¿sí? Entiendo que tenga miedo, ¿sí? Lo etiqueto para que también él lo escuche. A veces podemos decir, entiendo que tiene miedo y me dice, no, yo no quise decir eso, yo estoy muy molesto. Ok, lo malinterpreté. ¿Me podría explicar por qué molesto y no miedo? Y entonces le doy la oportunidad para que lo hable. Es legitimar. Es esperado sentirse así. Es normal lo que usted me está diciendo, ¿sí? El siguiente punto sería el respeto. Debe ser difícil para usted, ¿no? Yo en su caso estaría igual, ¿no? O yo sentiría esto. Siempre vamos a indagar más y más y más y más. ¿Hay algo más en que yo le pueda ayudar? Aguas con esto. Hay que tener muy en cuenta que nosotros tenemos limitantes profesionales y limitantes institucionales. Entonces, no puedo ofrecer algo que no pueda comprometerme, que no pueda resolver. Entonces, sí tengo que tener muy en claro, muy en cuenta cuando yo ofrezco un apoyo. Sí, hay que buscar alternativas, como dijimos, no es cerrarlo, no es decir, ya no tiene ninguna posibilidad, ¿sí? Pero esto lo tenemos que tener muy claro nosotros. Y pues bueno, regresando al protocolo de cómo dar las malas noticias, hay que establecer un plan conjunto de cuidados. Esto porque cuando los pacientes reciben esta mala noticia, pues generalmente es una sensación de soledad e incertidumbre. Y a veces se sienten abandonados por nosotros, por el personal médico. Entonces, no, hay que hacer un plan de tratamiento, un plan de seguimiento en conjunto. Tenemos otro protocolo, ¿no? De la Universidad de Carolina del 2005 y es para notificación de muerte. Todo lo que acabamos de ver, incluyendo la introducción, es para dar las malas noticias. Y aquí tenemos nuestro protocolo solamente para la notificación de la muerte. Obviamente, no hay que olvidar todo lo que ya dijimos, la comunicación clara, el lugar, todo esto va de la mano. No es que lo fracturemos o no decir, esto es de acá y esto de acá. No, todo se conjuga. Volvemos a lo mismo, tener un ambiente privado. En el caso que se exacerben mucho más las respuestas emocionales, hay que retirarlos a un espacio privado. Por ejemplo, dijimos que estaba el paciente, las personas significativas, el personal de salud, generalmente se hace pues en un ambiente, en un lugar mucho más amplio, en una sala de juntas, en un aula. Pero cuando se exacerba la respuesta emocional, podemos retirarnos a un consultorio mucho más privado. Hay que evitar definitivamente dar instrucciones o pedir que tomen decisiones. Hay que recordar que la atención, la concentración, la retención no existe, se fueron en ese momento, ¿sí? Lo que sí va a ser muy importante es decir, estoy aquí para apoyarlo, ¿no? Estoy a su lado si necesita algo. Ni siquiera hay que pensar en qué frase trillada le voy a decir. Creo que no. Esos son como frases que no son muy funcionales. Es mucho más práctico, funcional y representativo para el paciente y su familia que escuche, estoy aquí. No te preocupes, voy a contenerte, voy a acompañarte. Habla más como de una calidad humana. Hay que recordar que seguimos hablando del fallecido y hay que ofrecer la posibilidad de ver el cadáver. Hay que trabajar con el personal de la institución para que, pues, en la medida de lo posible, el cadáver está en mejor presentación. Hay que recordar que esta imagen va a quedar
pues grabada por mucho tiempo con la persona que lo ve, lo reconoce. Entonces, pues hay que facilitarle esta situación. Yo tuve una paciente que al parecer no, el personal médico pues tuvo ahí algún error en el tratamiento, en un procedimiento, ¿no? Ellos, al parecer, por lo que relata la paciente, se espantan y entonces embalsaman en el hospital a la paciente. Después de hacer esto, pues le llaman a ella para reconocer el cuerpo de su hija. Entonces llega con nosotros a psiquiatría comentándonos que, pues, que su hija no estaba muerta y que el hospital la tenía secuestrada, que ella estaba viva, ¿sí? Entonces no podemos hacer ningún procedimiento hasta que el familiar reconozca el cuerpo. Como los tips de comunicación sería lamento informarle, desafortunadamente ha fallecido, ha muerto, o me gustaría darle otra noticia. Lo que no es correcto es utilizar el difunto, ¿no? Porque tiene un nombre y tiene un apellido. No es un número de expediente, no es un número de cama. Tampoco dirigirnos sobre el cuerpo, o se ha ido, o ya no está con nosotros. Es algo que no ayuda. En este protocolo nos dicen que hay que reunir por lo menos a 2 familiares que puedan reconocer el cuerpo. Hay que identificar los recursos que pueden ayudar al familiar en su proceso de duelo. Si nosotros somos el personal que dio seguimiento en el tratamiento, pues ya conocemos qué recursos de afrontamiento utilizan para afrontar periodos de crisis, ¿no? Las redes de apoyo que tienen emocionales, las redes de apoyo instrumentales, todo lo que pueda ayudar en el proceso de duelo. Hay que presentarse, ¿sí? Hay que identificar correctamente al paciente, al familiar, determinar el nivel de conocimiento respecto a la condición médica. Esto es decir, que tenemos que hablar sobre la cronología de los acontecimientos que llevaron al paciente a su fallecimiento. Entonces, tengo que hacer un reencuentro, ¿no? Cuando el paciente llegó con nosotros en tal fecha, ¿no? Llegó en estas condiciones, los procedimientos fueron estos, pero lamentablemente falleció ante esta situación. Hay que identificar claramente que el paciente ha fallecido y nosotros lo podemos ver últimamente en los medios de comunicación, ¿no? Cuando dicen, pues es que me hablaron, ¿no? Me dijeron que estaba bien y después me dicen que ha muerto. Si yo no confirmo que el familiar me está entendiendo de que falleció, puede pasar esto, ¿sí? Por eso tengo que verificar que verdaderamente haya entendido la información. Hay que brindar a la familia, desde luego, un momento para expresar las emociones y que procese la información. Tenemos el modelo para llamadas telefónicas y qué es lo que por COVID generalmente se está haciendo, ¿no? Para que yo dé una mala noticia por medio de una llamada telefónica, pues mi tono de voz debe de ser muy amable, cercano, y tengo que evitar hablar de forma acelerada. Hablar mucho, muy despacio sobre la información que les voy a proporcionar. Hay que comunicar quién llama, me voy a presentar, ¿no? Mi nombre completo y mi cargo. Y cuál fue mi participación en el tratamiento, cómo es que yo estoy dando esta mala noticia. Hay que considerar que en ocasiones tenemos que repetir el mensaje varias veces con el propósito, ¿no?, de que quede la información completamente claro y teniendo en cuenta que está en un estado de confusión y de shock, ¿sí? Si la persona está sola, lo más recomendable es invitarla a sentarse. Si por el contrario está acompañada, pues además de sentarse, que le acompañe. Y aquí debemos de ser como muy claros. Vamos a nombrar el nombre completo de la persona que falleció. Vamos a preguntarle a quién le estamos dando la noticia. Y ahí va un ejemplo, ¿no? Señor Andrade, le pido que se siente. La noticia que le voy a dar será importante. Si usted se encuentra acompañada, me gustaría que la persona estuviera a su lado y damos unos minutos para que preparen todo eso que les estoy pidiendo. Su padre, Agustín Andrade, después de haber realizado todo lo posible, hace unos momentos
tras el agravamiento clínico de su estado, ha fallecido. Siento mucho tener que comunicarle esta triste noticia. Este es solo un ejemplo. Nosotros tenemos cada quien, ¿no? Desde nuestra expertise, desde nuestros estilos, pues vamos a ir considerando cómo dar esta información. Hay que comunicar que no sufrió, ayudado de la sedación en los últimos momentos, que siempre se estuvo atento y cercano a pesar de la distancia física. El cierre de la llamada se puede ofrecer más información de tipo mucho más técnico. Por ejemplo, ¿no? Puedes llamar al psicólogo del hospital en los próximos días o bien tienes cita abierta en el servicio de tanatología. Siempre ofreciéndole lo que ya dijimos, cosas que tengamos en nuestra institución. Este modelo que les voy a presentar fue propuesto apenas en el 2020 y es una carta de condolencias. Esta carta me pareció sumamente importante, muy enriquecedora y que puede a lo mejor resumir lo que hemos estado hablando. Quise presentarles la carta en su totalidad y es por eso que a lo mejor las diapositivas las van a encontrar un poco cargadas, pero no quise resumirla porque cada uno de los puntos toca fibras muy importantes, ¿no? Vamos a iniciar con un ejemplo, ¿no? Es el nombre de la unidad, podría ser unidad de cuidados intensivos. Lugar y fecha, pues es Ciudad de México, 23 de julio del 2021. Y familia de, y vamos a simular que es la familia de Rogelio Zavala, ¿sí? Dice, estimada familia, en estos momentos especialmente tristes por la pérdida de una persona tan especial como Rogelio Zavala, en la que es complicado decir una palabra que pueda aliviar su dolor, queremos transmitir nuestras condolencias. Todo el equipo humano que ha trabajado en la atención de Rogelio, somos conscientes de las difíciles circunstancias que han tenido que soportar debido a la crisis sanitaria que atravesamos y queremos expresarles nuestro agradecimiento por la comprensión y colaboración que han mostrado en todo momento ante nuestras normas y recomendaciones. También decirles que nos queda la satisfacción de haberlos podido acompañar en esta tarea, a veces tan difícil, de cuidar a una persona enferma. Lo hemos hecho con todo nuestro mejor interés y dedicación. Entendemos que las limitaciones de aislamiento que impone esta crisis han hecho mucho más difícil que ustedes hayan podido acompañar a su ser querido, como les habrá gustado en condiciones normales. También somos conscientes de lo difícil que debe de ser no poder expresar o recibir todas las muestras de cariño y acompañamiento que surgen entre familia y amigos. Confiamos en que en un futuro próximo puedan realizar los ritos funerales, reuniones o despedidas que consideren importantes para honrar como crean necesario a su ser querido. Hasta que eso sea posible, las y los animamos a que desde su intimidad busquen la forma de hacer pequeños rituales y homenajes. A veces crear un pequeño rincón, un altar con una fotografía suya, con una vela, música en su honor. Hacer una pequeña lectura, poder compartir las emociones, los recuerdos con las personas que tenemos al lado, nos puede ayudar. Esto nos sirve como una forma de homenaje y acompañamiento. También les puede servir de ayuda crear un grupo en redes sociales donde puedan compartir todos estos sentimientos, fotografías entrañables, música, anécdotas. Se trata de crear un espacio en el que podamos expresar sin miedo nuestras emociones y sentirnos a la vez acogidos por el cariño y la comprensión de nuestros familiares y amigos. También puede suceder que para ti no sea el momento de crear espacios. Respétate, date tu tiempo y comparte cómo te sientes. Las heridas emocionales no tienen fecha de caducidad. En el duelo siempre hay tiempo. Estamos seguros de que cuando el dolor que sienten no sea tan intenso,
se darán cuenta de lo valioso que ha sido la forma de cuidar, acompañar y honrar a Rogelio. Saben que estamos a su disposición por si consideran que podemos ser de ayuda. No duden en ponerse en contacto con nosotros con total confianza. Les mandamos el mejor de nuestros abrazos de todos y cada una de las personas que formamos el equipo, con afecto y reconocimiento. Y van las firmas de las personas que fueron representativas para el tratamiento. En el paréntesis, yo hago la sugerencia de que sería importante anexar la forma de la localización, ¿no? A lo mejor nuestro teléfono directo del hospital, porque ahora con las guardias pues no sabemos cómo, cada cuando vamos, la forma de localizarlos. Volviendo a lo mismo, porque si nos estamos comprometiendo a que se pueden contactar con nosotros, que todo sea con la mayor amabilidad y facilidad. Les dejo acá el cuadrito de las referencias que se tomaron en cuenta para poderles compartir esta información. Y pues desde luego les doy las gracias por su escucha y ojalá que pues la información haya sido valiosa. Y estoy abierta a cualquier duda, cualquier comentario. Muchas gracias, maestra Valencia.